Acompáñenme en su versión. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sebat, que es el mes 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Una noche tuve una visión en la que vi un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondonada. Detrás de él había jinetes en caballos alazanes, bayos y blancos. Yo le pregunté: ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió: voy a explicarte lo que significan. 10. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo: el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes: hemos recorrido toda la tierra, por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Ante esto, el ángel del Señor replicó: Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? El Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me dijo: proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. 17. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión. Otra vez escogerá a Jerusalén. Alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Luego el Señor me mostró 4 herreros. Le pregunté: ¿y estos qué han venido a hacer? Y el Señor me respondió: los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. O sea, ahí estamos en la parte B de este capítulo número 1. Ahí está el significado de Zacarías, que es: el Señor recuerda. O en otras palabras, de quien el Señor tiene memoria. El Señor recuerda, habíamos visto en este libro de Zacarías acerca de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquellos tiempos. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué tiempo estamos hablando acerca, no la fecha, sino qué es lo que estaba aconteciendo en los días de Zacarías? ¿Alguien que quiera resumir algo, que se acuerde? Pues desobediencia, como siempre, ¿no? Se reduce a desobediencia. Bueno, no, en cierta manera. Sí, ¿se acuerdan que habían sido exiliados 70 años y cautivos, enviados a cautiverio en Babilonia 70 años? Y en ese tiempo han vuelto. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes el nombre del rey de Persia que dictó que regresaran a su país para reedificar el templo? ¿Alguien que le ayude a Pile? El rey Ciro. El rey Ciro fue el que mandó ese edicto. Entonces estamos en ese tiempo donde, ¿se acuerdan que fueron primero 50,000 personas que regresaron de Babilonia a Jerusalén con el propósito de reedificar el templo y también la ciudad? Habían regresado, ¿sí?
En Babilonia había sido un imperio muy poderoso que había tomado cautivo al pueblo de Israel en ese tiempo atrás, con el cual Dios utilizó a Babilonia para castigar, para disciplinar y para enseñar a su pueblo, ¿sí? Porque había sido desobediente, no quiso obedecer, no se quiso volver a Dios, y entonces vino lo que Dios había prometido. Para estas fechas, Dios permite también y levanta a los persas, ¿sí?, para vencer a Babilonia. Está interesante esta parte, para vencer a Babilonia, y en ese tiempo que es vencido, ¿se acuerda cómo se llamaba el rey de Babilonia? ¿Cómo quedó Nabucodonosor? Loco. Muy bien, entonces para este tiempo ya está el pueblo de Israel regresando a su ciudad, regresando a su país natal, después de 70 años. Es clave todo esto que estamos platicando, ¿sí? Debemos de ubicarnos en la historia. ¿Bien? ¿Ustedes se acuerdan, alguno de ustedes se acuerda el año? No, 520. Del 520 al 470 fue que está escrito este libro. Bueno, tenemos algunas preguntas de reflexión para introducción al tema del día de hoy. ¿Cómo te sientes después de una dura prueba o disciplina? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido desconsolado? ¿Sientes como si Dios no te atendiera? ¿Observas cómo le va a los demás cuando tú sales y parece que a los demás les va bien y tú estás peor, estás mal? Pareciera que eres el único o la única que sufre. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Sí? ¿Vives consolado constantemente? ¿Alguna vez has sufrido una pena y nada ni nadie te consuela? Ni hay palabras que nos consuelen. ¿Pero alguna vez te has sentido consolado? Muy bien. En esos momentos, ¿te encuentras desanimado o desanimada por alguna razón? Y por último, ¿cómo se encuentra tu vida espiritual? ¿Cómo está tu templo? El pueblo de Israel, Dios ha permitido volver y cumpliendo su promesa que solamente iba a ser un breve tiempo, 70 años, que iba a utilizar a Babilonia para castigarlos. Y posteriormente iban a regresar y Dios iba a prosperar la tierra. Estamos entonces en estos tiempos, en este pasaje, donde Zacarías hace este llamado, y recuerdan con qué comenzamos este libro de Zacarías. ¿Cuál fue el tema primero que vimos? Así como el grillito. A ver si se escucha en la edición. Ahí está el grillito. Oiganlo. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer mensaje de Zacarías al pueblo de Israel? Un pueblo que había regresado, todo en ruinas, la ciudad destruida, el templo destruido, y entonces ellos estaban desanimados porque en Samaria, los samaritanos que estaban allí, ¿sí? Estaban impidiendo de alguna manera que reedificaran el templo. Entonces se encontraba en una situación precaria, estaba destruido todo, ellos sin ánimo. ¿Sí? Ustedes se identifican un poquito por allí. Bueno, y el mensaje fue: vuélvanse a mí, dice el Señor, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ese es uno de los mensajes centrales de este pasaje y del libro en general, es la reconstrucción del templo. Tengámoslo nosotros en cuenta, tengámoslo nosotros en mente, porque también este libro es uno de los que tienen mayor contenido después de Isaías en profecías mesiánicas. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Otra vez el grillito. Correcto, de la venida de Cristo en aquellos tiempos. Muy bien, pues vamos a avanzarle aquí. Hoy traemos este tema para trabajarlo aquí en los grupos familiares. ¿Sí? Vamos a meditar en él, reflexionar. Y bueno, pues aquí tenemos las visiones de Zacarías. 3 meses después del llamado al arrepentimiento, el profeta tuvo una serie de 8 visiones aparentemente en la misma noche. Las visiones forman la estructura quiástica, es decir, se corresponden la primera con la octava. ¿Sí? Caballos, Dios airado y contento. Segunda, con séptima.
Segunda visión con la séptima: cuernos y artesanos, mujer en un canasto y mujeres aladas. Además, un vocabulario muy similar. La tercera visión con la sexta, que es la semejanza en esta comparación solamente en el vocabulario. Y la tercera y la cuarta con la quinta, que son las visiones centrales y por lo tanto principales, en donde las figuras de Josué, Zorobabel y el retoño son preponderantes. Esto solamente es un dato que nosotros podamos tener y guardarlo allí respecto al libro, pero es importante que lo tengamos como trasfondo. ¿Me quiere decir alguien quién fue Josué? ¿Quién es Josué en este pasaje? Lo vimos en Ageo. Sumo sacerdote. Muy bien, era el sumo sacerdote. ¿Y quién era Zorobabel? El gobernante de Judá, ¿sí? Era el gobernante de los judíos. Entonces estamos hablando de un líder político y de líder religioso en esos tiempos. Muy bien, avanzamos. Pues este tema son palabras de consuelo. Después de un cautiverio, después de un tiempo de prueba, dura prueba, viviendo fuera de su ciudad, siendo esclavos, ¿sí? De alguna manera humillados, pero también, ¿sabe usted lo que es cautivo? ¿Qué significa ser cautivo? ¿Cómo? Como separado, cautivo, pues como esclavo, ¿sí? Encerrado, ¿sí? ¿Cómo? Limitado, ¿sí? No tenían libertad. Muy bien. Entonces, en esta visión podemos ver que vio caballos, un jinete montado en un caballo, y los colores de los caballos pues tienen algún significado, así como también los colores de cada uno de los caballos. ¿Sí? Tenían una tarea específica y se les reconoce como exploradores. Entonces, la primera visión de esta serie de visiones que sucedieron una tras otra tiene como finalidad levantar el ánimo del pueblo judío. Esa es la finalidad, las visiones, lo que Dios le está dando a Zacarías para decirle al pueblo de Israel en aquel tiempo y para decirte a ti y a mí y a la iglesia y al pueblo en estos días, es para levantar nuestro ánimo a continuar adelante, a construir y reconstruir cada vez el templo, nuestra relación con Dios. Pero aquí estamos hablando en ese tiempo era el templo físico. Era el primero, el segundo o el tercer templo del que estamos hablando aquí en Zacarías. El grillito. El segundo, muy bien. Muy bien, los exploradores salen al mando de un hombre montado que leímos nosotros. ¿Sí lo captaron? En la visión, un hombre montado en un caballo alazán, dicen algunas versiones. Otra versión, ¿de qué color era el caballo? El que estaba montado, ¿ok? Luego dice, los exploradores salen al mando de un hombre montado sobre un caballo rojo, dicen la mayoría de las versiones. Detrás de él hay otros montados en caballos rojos, bayos y blancos. La utilización de los caballos y sus respectivos jinetes es común en el lenguaje apocalíptico. Ustedes han leído Apocalipsis, ¿verdad? ¿A quién les recuerda? A los 4 jinetes del Apocalipsis, pero no lo son. Aunque algunos quieren como meterle ahí forzadamente, no lo son. La utilización de los caballos y sus respectivos es común en el lenguaje apocalíptico. Ahí lo podemos nosotros ver en Apocalipsis 1:6. El caballo era símbolo de poder y según el color, el significado. Y así pues se vuelve aún más intenso su significado, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El tema, palabras de consuelo de Dios para su pueblo. Primeramente para levantar el ánimo a sus hijos. En los versículos 11 y 12 que nosotros leímos, se identifica al jinete que montaba el caballo alazán como el ángel de Jehová. A este ángel en forma humana se le designa una y otra vez como Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se le llama a esos eventos? Cuando aparece el ángel de Jehová personificado,
y habla acerca del ángel de Jehová como Dios. ¿Sí? ¿Sí es así? Y se le conoce como teofanías. ¿Sí estamos bien? Ahí lo podemos ver en las citas que aparecen ahí, si ustedes quieren checarlo. No hallé perfectamente una foto o una imagen que nos pudiera representar. Ahí exaltaron mucho los colores, pero el caballo alazán es rojo. El caballo bayo, ¿de qué color es? Ahorita los vamos a ver. Aquí le tenemos algún caballerango. Palabras de consuelo. Para levantar el ánimo de su pueblo, también en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es a su vez identificado con la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, el Hijo. La mayoría de los comentaristas bíblicos aceptan esta interpretación. Entonces vemos que este ángel de Jehová es Dios, quien está dispuesto a defender a los suyos, dispuesto a obrar con justicia para salvar a su pueblo, y conocido este evento como una teofanía, decíamos. Después de un tiempo de angustia y regresar a su pueblo, no solamente es que ya regresan a su pueblo, parece que ya se acaba, se bajan las aguas, pero aún sigue uno con situaciones emocionales e incluso físicas. No todo ha pasado, pero comienza un momento de restauración. Para esto Dios le envía estas visiones a Zacarías para decirle al pueblo, ¿sí?, el lugar donde vio en su visión Zacarías era probablemente un sitio que él ya conocía muy bien, porque había hondonada. ¿Sabe qué es una hondonada? Era una parte baja, algo hondo, ¿sí? Un valle. Él estaba en un valle parado, hondonadas cubiertas de mirtos cerca de Jerusalén. Ahí puse algunas plantas que son unas imágenes, representan a los mirtos y a los arrayanes. Yo no los conocía, y en mi calle así se llama, arrayanes, y yo no sabía que era ese fruto. Ahí está, miren, hoy aprendí algo nuevo respecto a eso. Los mirtos en un lugar bajo pueden representar muy bien a Israel en su bajeza y posición, desagradable para las naciones, pero todavía fragante para el Señor. ¿Dónde estaba este jinete? Estaba entre los arrayanes, ¿verdad? Entre los mirtos. Ahí se encontraba el jinete que estamos hablando. ¿Quién era este jinete? El Señor, el ángel de Jehová. Sí. Muy bien. ¿Ustedes conocían a los mirtos? ¿Sí? ¿Los arrayanes? ¿No? ¿A qué saben? ¿Alguien sabe si se coman? Bueno, seguimos con este tema, palabras de consuelo o consolación para levantar el ánimo de su pueblo. ¿Sabe qué simbolizan los caballos? Se sugiere que representan a las huestes celestes en este pasaje. Una de las tareas que Dios le dio fue recorrer la tierra, ¿verdad? Entonces, recorrer la tierra, pero son más bien los símbolos de la actividad divina en el gobierno de la tierra. A esto representan estos caballos. ¿Significan algo los colores de los caballos? Es interesante que sí. Por analogía con otras escrituras proféticas, se llega a la conclusión de que las diferencias de color sugieren distintas misiones, ¿sí?, que han de llevar a cabo los caballos y los jinetes. De acuerdo a su color, es su misión, es la labor que Dios les ha asignado. El caballo alazano rojo significa guerra o derramamiento de sangre, y en este caso de este pasaje es venganza contra los enemigos de Israel. El ángel de Jehová mismo cabalga sobre el corcel alazán, revelando cuál es el propósito de Dios para aquella hora. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de Dios entonces? Si el color rojo representa guerra, derramamiento de sangre, y él estaba montado en un caballo alazán rojo, ¿qué es el propósito de Dios para ese tiempo? Guerra. ¿Contra quién? Contra los enemigos ¿de quién? De Judá.
Israel ya fue otra historia de Judá. Ahora estamos en Judá, que se encuentra en la parte sur, el reino del sur de todo el pueblo de Israel. Los caballos bayos de un blanco amarillento normalmente indican confusión e inestabilidad. Si los comparas con Revelación, Apocalipsis 6:7, notamos que el caballo pálido estaba montado por la muerte misma. Los caballos blancos, que simbolizan un periodo de tranquilidad, eran usados por los ejércitos victoriosos para anunciar periodos de paz que vienen después de una guerra, es decir, victoriosos. Eso representa a los caballos blancos. Le avanzamos un poquito. Con estos tres colores de caballos concluimos que Dios estaba dando un mensaje de fortaleza, infundiendo ánimo en su pueblo, asegurándoles que Él, a través de su ángel, sigue de cerca los acontecimientos históricos. El Dios soberano y justo ha salido, pero no en son de paz. Está explorando a los enemigos de Israel, que aparentemente están viviendo un momento de tranquilidad, de reposo. Ese reposo será momentáneo. El Dios guerrero y victorioso se levantará contra ellos y los aplastará con su poder. Luego vendrá la confusión y la muerte sobre estos pueblos que abusaron del pueblo escogido de Dios. Jehová demostrará que su brazo es fuerte para salvar a su pueblo, para obrar con justicia sobre los pueblos que habían oprimido a Israel, lograr la victoria y establecer la paz nacional. Hasta aquí, ¿qué le parece hasta aquí lo que hemos visto? ¿Cómo puede sentirse ahora de saber como el pueblo de Israel? Quizás en este momento estás pasando o saliendo de una situación difícil, pero esas palabras que esos momentos que nada te consuela, ¿sí? Incluso a veces oramos y falta algo. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios y sabemos que Dios está interesado por nosotros, que Dios nos está dando una revelación, que Él está obrando, que a lo mejor podemos ver todavía que hay ruinas, a lo mejor estamos desanimados para reconstruir, en el templo, dice, ellos estaban desanimados, pero nos encontramos desanimados en este momento para avanzar creciendo en nuestra vida de fe. Pero ¿cómo se siente usted ahora de saber que Dios está obrando? Zacarías envía esta visión y dice, mira, yo sé lo que está pasando alrededor. Y aunque la tierra, ¿cuál fue lo que vinieron a decirle al Señor? ¿Cómo estaba la tierra? Parecía que estaba en paz y tranquila, ¿no? Parecía que la gente alrededor, los inicuos, la gente malvada, la gente que no es del pueblo de Dios, parece que están bien. Y nosotros la estamos viviendo mal. ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué le hace pensar hasta aquí lo que hemos avanzado? ¿Le ayuda de saber que Dios está obrando? ¿Le trae consuelo a su vida, a su alma? ¿O falta un poquito más? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan por aquí, jóvenes? Hasta aquí lo que hemos avanzado. Estamos hablando palabras de consuelo por medio del profeta Zacarías. Yo creo que lo que nos dice Zacarías es que cuando empieza tu prueba, Dios está ahí. Cuando estás a mitad de tu prueba, de tu tribulación, de aquello que te aflige, Dios está ahí. Y al final Dios siempre va a estar ahí, dándote consuelo, dándote ánimo y siendo tu punto de apoyo, que muchas veces tal vez en una persona no lo podemos tener, sino que Él al final de cuentas siempre va a estar ahí, aunque muchas veces no lo podamos ver. No podemos ver. ¿Y cómo nos hace sentir eso? ¿Nos sentimos abandonados? ¿Cómo? Desanimados. Pero de saber que, como dice Mikey, que Dios siempre ha estado allí, aún en medio de la prueba, aún en medio de la disciplina, aún en medio de lo más difícil que a veces estamos atravesando, Dios está ahí. Sí, y de saber que aún es parte de lo que Él está haciendo, pero que jamás nos ha dejado. ¿Qué más piensan ustedes por acá de este lado? ¿Alguien que quiera participar? También por ahí atrás. Memo,
Exactamente, todas esas pruebas que estamos viendo y que de verdad lo venimos a vivir en nuestra vida. Nos está diciendo las guerras, todo lo que puede pasar. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús, cuando iba a pasar su trance, ¿sí? Y dejó a todos los discípulos, y él fue ¿a dónde? Al monte. ¿A qué? A orar. Es algo que nosotros debemos de hacer. Tenemos todas estas cosas que están pasando. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Él nos está enseñando que de verdad, con la oración, todo lo podemos. Debemos de hacerlo. Él es el vivo ejemplo que tenemos. En la oración que tenemos, una relación con el Señor, ¿sí? Personal, íntima, pero no solamente hablamos, ¿verdad? Sino también Él habla en nuestras vidas. La oración tiene que venir con palabra de Dios, que es por medio de Él que nos trae el consuelo, por medio de su palabra. Eso es verdad. Apartarnos, ¿cómo están nuestras vidas? A veces en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, a veces en medio de las situaciones que vivimos, hasta para orar nos es complicado, ¿no? Adrián. Pues en realidad todos hemos pecado, sabemos que el pecado trae consecuencias y que a veces estamos viviendo situaciones difíciles. Dios nos va a ceder, pero también vemos que Dios es misericordioso, Él es bueno, Él nos trae a veces la respuesta orando, pidiéndole al Señor. Él nos restaura cuando le pedimos perdón, cuando nos acercamos a Él. Y pues vemos cómo a través de la fe Él nos permite sentir esa presencia, ¿no? Como aquel jinete en ese caballo, en el cual viene luchando contra los enemigos que en un momento dado tienden a querer quitarnos la fe, o en un momento dado nosotros nos podemos sentir que ya no podemos más con esos problemas, con esas situaciones, ¿no? Sí. Pero está el Señor siempre restaurándonos, siempre bendiciéndonos, ayudándonos. Yo aquí recordé en 2 de Reyes 6:17, Sí. donde dice Eliseo, entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Cómo entonces, a través de la fe podemos saber que Dios lucha y que Dios está con nosotros? Claro, y que está pendiente. El Señor sabe que necesitamos ser consolados y que a veces no encontramos, no hay palabras a veces que recibamos para ser consolados. Y cuando uno dice que Él es un Dios de consolación, ¿verdad? Y que también ha venido a traer consuelo a sus hijos, a su pueblo, y es nuestro ministerio también. Sin embargo, el saber estas palabras que el Señor siempre está en todo momento, nos es necesario escucharlas por parte de Él. Sí, a veces podemos dar el ánimo sin ser consolados, ¿no? Sin dar consuelo, a veces no sabemos cómo, pero el Señor siempre tiene una palabra que acerta, que acierta, que motiva, que viene trayendo paz en medio de la situación, de la dificultad, y se fortalece en la esperanza y da ánimo a seguir adelante, a levantar los brazos caídos, a levantar la cabeza caída, y a seguir adelante, porque pues el Señor está en control, y también a vivir y aceptar en su voluntad. Bueno, avanzamos. Aquí vamos a seguir comentando más adelante. Continuamos. Para levantar ánimo a su pueblo, por último, es significativo entonces notar que el hombre montado sobre el caballo rojo está entre los mirtos o los arrayanes. También es un simbolismo difícil de interpretar. Sin embargo, se intenta un significado que es generalmente aceptado. ¿Cuál es? En Isaías 55:13 notamos que los mirtos o los arrayanes son usados como símbolos de tranquilidad y prosperidad. El mirto sustituirá a la espina. Es la bendición sobre la maldición. Escuchen esto, es la bendición sobre la maldición. Es la paz sobre la guerra. El pueblo puede estar confiado. Tiempos de paz vendrán y los enemigos serán juzgados y castigados. Esa es la promesa del Señor. Eso es lo que nos deja ver en esta visión
de los caballos. El ángel que habló con el profeta es el ángel intérprete que explica las visiones. Cuando el profeta le pregunta al ángel, ¿cuál es el significado de los caballos y los jinetes? El ángel del Señor le responde que Dios le dio una misión de reconocimiento en la tierra alrededor. Los jinetes informan pues que toda la tierra disfruta de paz. Los primeros años del reinado de Darío se caracterizaron por repetidas rebeliones en todo el imperio persa, pero en esos momentos todo estaba otra vez en calma. Sin embargo, recordemos que en Ageo 2, 21, 22, que vimos hace poco, había predicho que las naciones serán sacudidas. Podemos estar seguros de que Dios no dejará cumplir sus amenazas ni sus promesas. Eso nos ayuda a vivir consolados y podemos decir como la siguiente parte: palabras de consuelo al salir de un tiempo de prueba, ¿sí? Primeramente para levantar el ánimo de su pueblo, y vienen oportunamente al salir de un momento, de un tiempo de prueba. El informe de los exploradores es desanimador desde una perspectiva humana. ¿Cómo se siente usted de saber que aún las cosas no están bien y parece que está en el matrimonio, no está funcionando las cosas bien y parece que todos están viviendo de maravilla? Hasta voltea uno al árbol y los pajaritos ahí, la parejita ahí están cantando felices, ¿no? Y entonces parece que está uno sufriendo económicamente y parece que todas las personas no tienen problema en la economía. Entonces vamos preparándonos para la restauración. De lo que pudieron observar el cumplimiento de su misión, ellos informaron que toda la tierra que habían recorrido estaba reposada y tranquila. Este panorama resultaba ser muy deprimente para el pueblo de Israel. ¿Se ha sentido así en esos momentos? Nos deprimimos de ver las situaciones. Dice, así se encontraba. Ese panorama resultaba muy deprimente. El ángel de Jehová pregunta, hace una oración, hace una intercesión a Dios. Este jinete, el ángel de Jehová pregunta, ¿hasta cuándo habrá de durar el periodo de prueba o de castigo para el pueblo? ¿Hasta cuándo? No es que el pueblo continuara todavía bajo cautiverio. Ya no estaban bajo cautiverio en Babilonia, ya habían regresado a su tierra, pero la restauración no se había completado todavía. Esto quiere decir que debemos esperar, que el Señor ya está obrando, pero aún se encontraban bajo el dominio de los gentiles. Palabras de consuelo al salir de un tiempo de prueba. Al reconstruir el templo, el muro y las casas, exigía un doble esfuerzo, una entrega total a la restauración. Pongamos atención allí. El pueblo estaba desanimado porque Dios aparentemente se había olvidado de ellos. Fueron 70 años de duro castigo. Ellos, que siempre habían disfrutado de la piedad y de las misericordias de Dios, ahora están en la ruina. La tarea de reconstrucción no era fácil para un país agobiado por los problemas internos, con una mala economía que apenas les permitía subsistir y con problemas externos como los enemigos que rodeaban a esta nación. Todo esto dificultaba grandemente la reconstrucción. Un doble esfuerzo y una entrega total a la restauración. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando de la reedificación del templo, de la restauración de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, necesitamos hacer un doble esfuerzo. Dirían por ahí, nunca es suficiente. Hay que orar más, hay que leer más, hay que estudiar más, hay que involucrarse más para poder llegar y ser sincero con el Señor. Al salir de un tiempo de prueba, recibimos también palabras de consuelo, porque vemos que la visión presenta una escena llena de vivacidad. Es el mismo ángel de Jehová. ¿Quién le presenta a Jehová? ¿Quién le pregunta a Jehová de los ejércitos? ¿Hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Y la respuesta viene en palabras buenas y palabras de consuelo que pudimos nosotros notar aquí desde el versículo 12. Al profeta le es dado este encargo de proclamar a viva voz el mensaje de consuelo.
las palabras buenas que proceden del corazón de Dios, como un esposo amante, como un padre que guarda un amor profundo por su pueblo, cuando dice, tuve celo por Jerusalén. Podemos ver aquí entonces, cuando vamos saliendo de un tiempo de prueba y podemos recibir entonces estos saber. ¿Recuerdan ustedes este pasaje donde dice que el Señor, el Espíritu Santo intercede por nosotros? Que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y que este ángel de Jehová, que es Dios mismo, ha sido una oración intercesora por su pueblo, como también lo hace por usted y por mí. ¿Se acuerdan de esa oración de Jesús? Decía, Padre, que los que tú me has dado sean uno, como tú y yo somos uno. Y que también pide bendición por los que habían de escuchar el mensaje por medio de sus labios. Que aquí habemos muchos ya después de todos ellos. Esa oración, pero aquí en esta intercesión diciendo ¿hasta cuándo? Es una oración que podemos ver aún en Apocalipsis, ¿sí? De los santos orando a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia? Esto ha de darnos consuelo, porque el Señor va a cumplir con su promesa. Él va a acabar con con toda esta violencia. Él va a acabar con todo el pecado que hay en el mundo. Va a acabar con Satanás. ¿Sí sabía usted eso? Entonces, ¿qué le genera a usted ahora el saberlo? Seguir adelante, miedo, desesperación, confort. ¿Usted quiere que el Señor ya venga o que se tarde todavía otro poquito? A ver, esa es mi hermana. Eso, hermana. Bien evangelista mi hermana, para alcanzar a más personas, que se demore, ¿sí? O que ya venga. ¿O usted qué dice? No es lo que nosotros queremos, es cuando Él tenga que venir a ver. Bueno, claro. ¿Pero es tu anhelo? Sí. Que venga pronto, que ya se acabe con todo esto, que Él reine, que Él gobierne, que ya acabe con todo esto. O dicen, no, yo todavía no, Señor, tárdate un poquito más, quiero terminar mi casa, quiero acabar mis cosas. Bueno, vamos a avanzarle, ese es otro tema. Pues bien, aquí podemos entonces saber que tenemos que hacer un doble esfuerzo por seguir adelante. Y por último, las palabras de consuelo por esta intercesión, ¿sí? Que vienen como respuesta a esta oración que Dios le da al ángel que oró por su pueblo, que intercedió por su pueblo. El ángel de Jehová es movido por su amor a Israel a orar al Padre a su favor. Ora con fe expectante en que el Padre le complacerá tener misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá, que habían soportado ya la ira de Dios durante 70 años. El exilio profetizado había seguido su curso desde el año 606 hasta el 536. ¿Cuántos años son ahí? 70. Año del decreto de Ciro para que se reconstruyera el templo de Jerusalén. ¿Hasta cuándo, Señor? Es la intercesión, la oración del ángel de Jehová. Dios ha prometido hacer algo poderoso para corregir esta situación. Estas palabras Dios tiene en su mente, tiene en su corazón, amada hermana, amado hermano, iglesia. Por lo que estemos pasando, el Señor tiene algo grande, poderoso para corregir la situación que estamos pasando. Por la intercesión del Señor, la respuesta del Señor satisfizo la necesidad de forma abundante. Escuchemos. Respondió con palabras de consuelo que predecían el bien de Israel.
En los versículos del 14 al 17 las tenemos y se indican los detalles de la respuesta, las bendiciones reservadas para Israel. A ver cómo nos hace sentir escuchar lo siguiente. Los 7 aspectos consoladores en la respuesta de Dios son: primero, el ininterrumpido celo de Dios por Israel. ¿Qué significa eso para ti? Que Dios te cela, tiene celo por ti y por mí. Cuidado, seguridad, te da seguridad, te sientes protegido. Que el Señor no te va a dejar que tan fácil te alejes, que el Señor no te va a dejar tan fácil el enemigo te jale. Claro que no, porque el Señor tiene un celo por ti y por mí. Él va a hacer posible por ti y por mí. Los 7 aspectos consoladores son el desagrado, punto número 2, el desagrado de Dios para las naciones. ¿Sabía usted que el castigo para los judíos, Dios lo había realizado por medio de Babilonia? ¿Pero qué cree que pasó? Dios utilizó a Babilonia, pero Babilonia se le pasó la mano. No solamente era castigarlos, quería matarlos, quería destruirlos, quería aniquilarlos. Entonces de ese enojo que tenía Dios, hasta la fecha continúa. Sí, y dice el Señor, hasta aquí Él ya tiene un enojo con ellos. ¿Se acuerda quiénes son los enemigos de Judá? A ver, acuérdense, los países alrededor: Edom, Moab, Amón. ¿Quién vive? ¿Dónde está Gaza? Los filisteos. ¿Quién más? ¿Se acuerdan de Tiro y Sidón? ¿De Amnón? ¿Sí? Bueno, les voy a dejar de tarea que los repasen para que ustedes se acuerden. Pero en esos tiempos era Babilonia quien había tomado todas estas ciudades y había hecho un gran imperio que los había tomado. Entonces, el tercer aspecto es su volverse a Jerusalén con misericordia. Habían sido desobedientes, ¿verdad? ¿Usted de aquí alguna vez ha sido desobediente y ha vivido la disciplina de Dios? Por no hacerle caso a Dios, ha tomado malas decisiones por no consultarle y ahora está viviendo consecuencias ahorita por no haber hecho caso. Pero dice el Señor: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Cómo le da saber eso? Que aun que hayamos cometido errores, aun que hayamos tomado malas decisiones, aun que hayamos hecho lo que hayamos hecho, el Señor, después de un tiempo de disciplina, Él se vuelve con misericordia con nosotros. ¿Ha experimentado la misericordia de Dios? Alguien que nos platique cómo ha experimentado la misericordia de Dios en breve, en pocas palabras. ¿Quién quiere compartir con nosotros? Caro. Bueno, yo hace poco que tuve lo de mi divorcio, yo la verdad me sentía muy enojada con Dios, ¿no? Yo decía, no me hiciste caso, no me escuchaste. Y estaba enojada. Hace poquito escuché una palabra que me consoló, ¿cómo se dice? ¿Consoló? Consoló muchísimo, donde decía que Dios a veces dice que no, porque no sabe lo que hay, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Para mí fue un consuelo, o sea, porque dije, Señor, tienes razón, no había algo que te agradara en mí, porque quería todo para mí, o sea, yo lo quería mío, quería dejar de llorar, quería dejar de sentirme mal, quería dejar de sentirme así. Era para mí, no había algo bueno en mí, no te glorificaba. Entonces yo sentí consuelo porque Dios escuchó mi oración de estarme quejando y quejando y quejando y quejando. Dios escuchó y me consoló. Dije, ay Señor, perdóname. Y sentí mucha paz, como que ya deja de quejarte, ¿no? Así, ya deja de quejarte. Estabas pasando por ese tiempo de prueba, ¿no? Y comenzar en un tiempo de restauración ahora bajo las palabras de consuelo. Ajá, es un consuelo de decir, vuélvete a mí otra vez. Okay. Ahorita que leía yo eso, vuélvete a mí, o sea, ya
volviste antes. Ya no me interesa lo que quiero que vuelvas a mí, ¿no? Fue un consuelo, fue un ánimo para seguir viniendo, porque en este tiempo de prueba yo ya no quería venir a la iglesia, o sea, yo ya no quería venir, la rebeldía que se viene, ¿no? La inconformidad. Pero cuando Dios, en su gran misericordia y en su gran amor, te habla, o sea, te dice, te consuela, te confronta con lo que estás mal, pero al mismo tiempo te está consolando. Ok, y ahí podemos ver la misericordia, y en el consuelo viene ánimo a seguir adelante. Sí es importante, no solamente que no le importe lo como hayamos vivido, sí es importante que nosotros hayamos aprendido la lección. Es importante, dice, que para que no cometamos los mismos errores del pasado. Así que no volvamos a caer en la misma lodo cenagoso, que no volvamos a caer de nuevo y tropezar con la misma piedra, ¿no? y seguir adelante. Gracias, Caro. Continuamos. El cuarto aspecto es la reconstrucción del santuario, una oportunidad nuevamente para poder rendir adoración y culto a Dios. A veces que en esos momentos se cerró, ya no había dónde orar, ya no había dónde hacer sacrificio, ya no había dónde adorar a Dios, como cuando a veces nosotros nos alejamos, ¿sí? Por malas decisiones del Señor, y se cierra. Pero Dios nos da esa nueva oportunidad de reconstruir, de abrir, de avanzar esa relación con Él nuevamente, mientras que tenemos vida. ¿Cómo se siente saber eso? Es bueno, le da consuelo, le da ánimo, ¿sí? Le da esperanza, ¿sí? A continuar. ¿Tiene parada la obra ahorita? ¿Cómo está ahorita el templo? ¿Sigue en ruinas? ¿Está a medias? En obra negra, dice el hermano. Pues ya es el tiempo, hermano. Sí, ya está aquí, ya comenzó. Ya está aquí, ya comenzó, y a continuar, a vencer ese desánimo. Y Dios da esa oportunidad de continuar. Ellos tenían ya 3 meses ahí, ya desanimados, ¿no? A veces nosotros podemos decir, pues 3 meses, 3 semanas, 3 años, no lo sé. Pero avanzamos. El quinto aspecto es la restauración de la ciudad destruida. Aquí estamos hablando de aspectos consoladores de la respuesta de Dios a la oración de intercesión del ángel de Jehová por su pueblo, por ti y por mí también. La reconstrucción del santuario, estamos hablando del templo, la restauración de la ciudad destruida. ¿Cómo podría usted interpretar esto? Ya no había murallas alrededor, estaban desprotegidos. Más adelante vamos a ver cómo el Señor viene orando y continúa todavía consolando. Que dice Él mismo: yo voy a hacer tus murallas como una columna de fuego que nadie va a poder entrar. Imagínate eso. Otra, la restauración de la ciudad destruida. ¿Qué tiene que ver? Con las relaciones interpersonales. Con las relaciones nuevamente con tu pueblo, con tu iglesia, con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos, con tus relaciones interpersonales. Esa nueva oportunidad, la prosperidad multiplicada de las ciudades del país, es el sexto aspecto. El Señor les habla aquí en estos pasajes. Él reconstruirá su templo, volvió a elegir a Jerusalén, y Él promete prosperidad multiplicada de cada ciudad del país, cumpliendo las profecías de los profetas anteriores. ¿Sí? Que Dios va a prosperar lo que hagas. ¿Pero qué dice? Vuélvete a mí. ¿Sí? De todo tu corazón yo me volveré a ti. Y entonces todo esto, a veces nosotros estamos buscando por otro lado, ¿no? La prosperidad o prosperar, y no buscamos que Dios nos prospere lo que hacemos. Claro. Y por último, el séptimo aspecto de consolador es el mismo consuelo que Dios da a Sión y la elección de Jerusalén. Imagínate que Dios nuevamente vuelve a elegir para que Él habite allí. Cantábamos hace rato, ¿no? Yo quiero construir una habitación y vivir para ti. Esa habitación, Él viva y mora en nosotros, y que el Señor ha puesto sus ojos en ti y volar. ¿Cómo te hace sentir eso?
¿Tú crees que estas palabras de consuelo que estamos recibiendo hoy, que Dios le dio por medio de la visión a Zacarías para su pueblo de Israel, que pueda ser para nosotros consuelo, ahora para su pueblo, para su iglesia? Piensa ahorita cuántas personas necesitarían escuchar al menos una de estas alrededor tuyo. ¿Conoces a alguien que está alejado? Es más, conoces a alguien que ni siquiera conoce. Conoces a alguien que pertenece al pueblo, que está desanimado, que no quiere saber nada. Dios puede darle estas palabras, pero tiene que hacer en nosotros eco. Tiene que formar en nosotros. Sí, compartémoslas estas palabras. ¿Qué le parece? Por último, la intercesión del Señor. Era glorioso para Israel saber que Jehová estaba celoso todavía por su bienestar, y al mismo tiempo disgustado con las naciones por quien había determinado su ira contra Israel por breve tiempo, mientras que las naciones quisieron aniquilarlo, queriendo castigarlos para sí mismos y no para Dios. El gran pecado de las naciones del mundo ha sido y sigue siendo el odio hacia Israel, el antiguo pueblo de Dios. ¿Sabe que hasta en estos días sigue? Quieren desaparecerlo del mapa, pero no saben que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, y es tu Dios, y es mi Dios, es el Dios del universo, por la eternidad. El gran pecado, ya lo dije, Sión. Para que nosotros sepamos esto es importante. Sión, ¿han escuchado Sión? La palabra Sión, ¿no? La van a leer y la van a escuchar en algunos cantos, la van en la Biblia, la van a escuchar en algunos estudios. Sión es específicamente la colina sudoriental de la ciudad de Jerusalén, donde edificó David. El nombre llegó a utilizarse para designar solamente la colina del norte y finalmente para toda la capital. Por eso es que Sión y Jerusalén es sinónimo, es lo mismo. ¿Sí? Con la consolación que le traía a Sión, el Señor iba a revelar el carácter inmutable de su elección. Con la consolación que Dios traía a su pueblo, a su ciudad, el Señor iba a revelar el carácter que no iba a cambiar su elección. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya te eligió a ti y ya me eligió a mí. Sí. Ya eligió a su pueblo. ¿Saben ustedes cuántas cosas le ha hecho o ha hecho el pueblo de Israel a Dios? ¿Y por qué Dios no ha escogido a otro? Porque Él es fiel, porque Él no cambia, porque Él cumple sus promesas. Y si a ti y a mí hoy nos ha hecho unas, hoy es un tiempo de consolación, de restauración, de ánimo para su pueblo. Dios sabe que necesitamos ser consolados, de saber que quiere decirnos que Él está aquí con nosotros. Nadie pondrá en duda que estas predicciones se cumplieron de modo preliminar, incluso en el tiempo de Zacarías, pero el testimonio de las Escrituras asegura que esas palabras tendrán su cumplimiento supremo y su máxima expresión en los días del glorioso reinado del Mesías de Israel. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Aún todavía estas profecías aún están todavía por acontecer en un futuro no muy lejano. Pues hasta aquí hemos llegado, esperando que esta noche Dios haya hablado a nuestras vidas a través de este pasaje, y pues no nos perdamos los siguientes estudios de este libro de Zacarías. Sé que a veces es mucha información, pero es importante que podamos nosotros escuchar, tener un oído atento. Yo sé que Dios envía y nos envía esta palabra porque quiere levantar a su iglesia. Amén. Les tengo una tarea para la próxima semana. ¿Sí? Anótenle. Allí. ¿En qué año o en qué años se construyó el primer templo y por quién? ¿Y en qué año fue destruido y por quién? Asimismo, ¿en qué año se
se construyó el segundo templo. ¿Por quién? Bueno, hay con nombres, no van a poner ahí que los artesanos y los albañiles, todo esto. ¿Y en qué año fue destruido? ¿Sí? Eso tráiganlo de tarea, investiguenle, es muy sencillo, pero es importante que nosotros lo tengamos. ¿Mande? Sí, ¿en qué año fue construido el primer templo y por quién? ¿En qué año fue destruido y por quién? Asimismo, ¿en qué año fue construido el segundo templo? ¿Por quién? ¿Y en qué año fue destruido y por quién? Muy sencillo, así es un juego de palabras, pero es sencillo. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, que nos has permitido estudiar este libro de tu profeta Zacarías, que hasta el día de hoy nos dejas ver, Señor, tu carácter, nos dejas ver tu poder, tu amor, tu misericordia, Señor, para con nosotros. Señor, gracias por cada familia que estamos representando aquí, por cada familia que estará escuchando y estaremos estudiando juntos, Señor, este libro de Zacarías, y por cada grupo familiar, Señor, en el cual nos permites también estar leyendo y permítenos también ponerlo a la práctica, Señor. Conocer que tu gran amor es eterno para siempre y que, Señor, tú estás aquí y no hay ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida y de vida eterna. El único, Señor, que puedes consolar nuestras vidas, como también ha sido esa promesa de enviar tu Consolador, que es tu Espíritu Santo, que ahora vive y mora en nuestros corazones. Padre, trae el consuelo a cada familia, a cada corazón en esta noche, y asimismo, Señor, el ánimo para seguir adelante en esta vida que nos has permitido vivir contigo. También, Señor, ponemos en tus manos los diezmos y las ofrendas que el día de hoy serán levantadas. Bendice, Señor, esas manos que ofrendan, que diezman, asimismo, Señor, como a la tesorería y a los administradores, para, Señor, así seguir extendiendo tu reino en cada lugar. Padre, también te damos gracias por este tiempo de servicio y, Señor, que bendice la economía de cada uno de los que hoy estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted